Muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta sesión de la red de aprendizaje Saberes. Les aviso que esta sesión va a ser grabada para que lo tengan en cuenta. En esta ocasión, el tema va a ser adaptación al cambio climático y gobernanza. Nuestra el objetivo general es el compartir experiencias que muestren el papel de la gobernanza como pieza clave para la adaptación al cambio climático y explicar elementos que pueden ayudar a fortalecer la gobernanza de las organizaciones que participan en el proyecto Saberes. Aquí nuestra agenda pues es la bienvenida y presentación de los ponentes a cargo de un servidor. La exposición del tema adaptación al cambio climático y gobernanza va a estar a cargo de Rocío Córdoba de la UCN. Tenemos una sesión de preguntas y respuestas donde me va a apoyar mi, mi compañera Rebeca Lomelí. Tenemos una despedida y la evaluación de la sesión a cargo de mi compañera Saya Vargas. Entonces, si no tiene inconveniente, le doy lectura a la semblanza de Rocío Córdoba. Ella es costarricense, tiene una maestría en biología por la Universidad de Costa Rica. Cuenta con más de 30 años de experiencia en conservación y desarrollo sostenible. Su trayectoria se centra en la gestión integral y gobernanza del agua, con especial énfasis en la gestión de cuencas hidrográficas, así como en la aplicación del enfoque ecosistémico para la adaptación al cambio climático basado en ecosistemas en Mesoamérica. Durante más de 20 años coordinó programas en la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la IUCN. Actualmente coordina el programa EVALAC en su fase de cierre. Forma parte de la Comisión para la Gestión de Ecosistemas de la IUCN. Entonces, sin más, le dejo la palabra a Rocío, agradeciéndole su participación y dándole una cordial bienvenida. Adelante, Rocío. Ujú. Muchas gracias a Saberes, el proyecto Saberes, por la oportunidad, particularmente a Osvaldo que me contactó. Voy a tratar de compartirles la pantalla, ¿no? Ujú. No sé si la están viendo ahí o todavía no. ¿Sí? No Todavía podemos ver su no. pantalla. Todavía no. Todavía no la están viendo. Vamos a ver. Sí, le decían los organizadores que yo tengo a veces un poco problema para compartir. Si gusta, la comparto. Ah, ahí ya va. Ok, ahí ya lo están Ahí viendo. está ya. Ok. Muy buenos días. Durante esta presentación, eh, yo quisiera hacer más bien unos mensajes de reflexión para lo que es la gobernanza para la adaptación basada en ecosistemas y un poco a través de los diferentes ámbitos en los que he venido trabajando en los últimos años. Quisiera empezar primero por algunas definiciones importantes. Creo que no podemos comenzar a hablar de gobernanza para la adaptación, gobernanza y adaptación basada en ecosistemas, si no tenemos algunas de estas definiciones o conceptos claros, ¿no? Vamos a hablar un poquito de lo que significa la adaptación basada en ecosistemas o la ABE, como la conocemos normalmente, la gobernanza como tal, el concepto de gobernanza. Y pues vamos a hablar también un poco sobre lo que entendemos o la OSN también ha procurado entender dentro de algunos de sus iniciativas como gobernanza para la adaptación basada en ecosistemas. Creo que muchos de ustedes tendrán una idea clara de que el concepto de adaptación basada en ecosistemas se originó a través de la Convención de Diversidad Biológica, ¿verdad? Desde el año 2009 en que se adoptó y la OSN, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, ha venido trabajando también en la operativización de ese concepto. ¿Qué es entonces adaptación basada en ecosistemas? Es un enfoque para la adaptación al cambio climático que utiliza la diversidad biológica y los servicios de los ecosistemas como parte de una estrategia integral para asistir a las personas a adaptarse al cambio climático. De manera tal que es una forma de adaptación, es un enfoque de adaptación al cambio climático que involucra la gestión sostenible, la protección, el manejo, la conservación y la gestión sostenible de los ecosistemas y su biodiversidad, ¿verdad? Pero al mismo tiempo
eh, enfoca esos usos de la biodiversidad y de los servicios de los ecosistemas en ayudar a las personas a adaptarse también al cambio climático, o sea, mejorar o reducir su vulnerabilidad y aumentar su adaptación, su capacidad de adaptación. Y estas son entonces tres palabras importantes: gestión sostenible, conservación y restauración, como parte de la adaptación basada en ecosistemas. La adaptación basada en ecosistemas se basa o nació también dentro del enfoque ecosistémico, que es una serie de principios que se formularon ya hace bastantes años, pero también se ha tratado de establecer algunos criterios de calidad. En este caso, esto es un listado de criterios de calidad y éxito para la adaptación basada en ecosistemas de parte de la alianza que se llama Friends of Ecosystem Based Adaptation, o Amigos de la Adaptación Basada en Ecosistemas. ¿Por qué quiero enfatizar en estos criterios? Porque, como vamos a ver a lo largo de esta presentación, la adaptación basada en ecosistemas tiene un eje muy importante, un eje central, que es la aplicación de acciones o prácticas en el campo, prácticas de adaptación en el campo. Y eso no es más que algunas de las acciones que ya hemos venido trabajando a través de tantos años en el tema de la conservación y uso sostenible ambiental, como por ejemplo las medidas que tienen que ver con conservación de áreas protegidas, conservación de zonas de recarga de agua, con la gestión sostenible de áreas, el trabajo con comunidades locales para mejorar los medios de vida, sistemas agroforestales, o sea, una serie de prácticas que se hacen en campo, pero que a su vez ayudan a las comunidades a adaptarse al cambio climático, a estas amenazas del cambio climático. Pero por otro lado, también lo que busca es conservar estos ecosistemas para un futuro, ¿no? Entonces es eh, una relación bilateral muy importante. ¿Cuáles son estos criterios? Primero, reducir la vulnerabilidad social y ambiental, ¿verdad? Para eso necesitamos conocer cuál es el riesgo que tienen tanto ecosistemas como las de comunidades asociadas para poder tener acciones de reducción de vulnerabilidad. Generar beneficios sociales en el contexto del cambio climático, buscar aquellas acciones o soluciones que permiten mejorar la calidad de vida de las personas, pero al mismo tiempo usar conscientemente los recursos naturales, lo diríamos de esta forma, pero principalmente con un enfoque de ecosistemas. Ya lo mencionamos antes: restaurar, manejar o mejorar la salud de estos ecosistemas, y como salud de ecosistemas estamos hablando de la estructura y de la función, o sea, todo lo que nos ofrecen como bienes, y además de la función que cumplen en términos por ejemplo, de regular el ciclo del agua, por ejemplo, de formar barreras naturales contra eventos extremos, y hay muchas de estas funciones que forman parte de la funcionalidad de los ecosistemas. Y estar sustentada con normas y leyes a través de múltiples niveles. Este y el próximo son los que nos atañen en esta conferencia. Estar sustentada en normas y leyes, y también apoyar una gobernanza equitativa. Y ahora vamos a ver qué significa eso. Y uno de los temas fundamentales es el aumento de las capacidades para adaptarse. Y digo fundamental porque realmente cuando estamos hablando de vulnerabilidad y adaptación al cambio climático, podemos de alguna forma reducir la exposición y los riesgos de las comunidades locales, por ejemplo, o de nuestras comunidades, pero es mucho más importante ayudarles a mejorar sus capacidades de adaptación, y esto tiene que ver con la aplicación de las medidas, pero al mismo tiempo con un asidero fuerte dentro de lo que son procesos de gobernanza y arreglos institucionales, por ejemplo, legales. De-
Yo me da mucha pena, pero les voy a pedir solo 15 segundos porque voy a cerrar la ventana. Disculpas por eso. Em, qué significa gobernanza? La gobernanza es básicamente una relación entre gobiernos y los o las ciudadanos, ¿no? Es el medio a través del cual la sociedad define sus metas, prioridades y avanza hacia la toma de decisiones a nivel global, nacional o local. La gobernanza es, entonces, de por sí, es un medio, ¿verdad?, por el cual las personas podemos obtener o podemos llegar a unos objetivos específicos. Entonces, hay tres puntos esenciales en la gobernanza, ¿verdad? Tener definidos unos objetivos claros y unos intereses claros de actores, ¿verdad?, alrededor de temas y necesidades por el bien común, contemplar la toma de decisiones, pero también contemplar cómo podemos llegar a esa toma de decisiones, es decir, de pasar de la teoría a la práctica. Son esos tres elementos de la gobernanza. Si unificamos estos conceptos que acabamos de decir o los relacionamos o tratamos de articularlos, tenemos lo que se llama la gobernanza efectiva en el contexto de la adaptación basada en ecosistemas o gobernanza para la adaptación basada en ecosistemas. Y yo estoy basando un poco este concepto en un concepto que trabajamos en un libro que al final les voy a presentar y les voy a dejar el vínculo sobre gobernanza para la adaptación basada en ecosistemas, que lo hicimos junto con el doctor Alejandro Eiza, del Centro de Derecho Ambiental de la UCN. Y cuando hablamos que estamos aplicando la adaptación efectiva al contexto de la AVE, estamos hablando de conjuntos de estrategias, políticas, eh, leyes, prácticas, arreglos institucionales destinados a la protección y restauración de servicios de los ecosistemas o de la naturaleza para reducir la vulnerabilidad de la sociedad. Aquí estamos hablando entonces que se requieren de instrumentos normativos, de procesos de diálogos, de inclusión de diferentes actores y también, por supuesto, de la capacidad para adaptación al cambio climático y aumentar la resiliencia al cambio climático, no solamente de las personas, sino también de los ecosistemas. Aquí es donde encontramos un reto bastante importante y es que tanto la gobernanza efectiva como la salud de los ecosistemas, o mantener esa salud o mejorarla, es un proceso que es de largo plazo. Entonces, aquí nos encontramos con el reto de que muchos de nuestros proyectos, los que estamos ejecutando en el campo, probablemente tienen una vida relativamente corta, de 4 o 6 años máximo, y tenemos que estar conscientes que dentro de ese periodo, pues vamos a lograr por lo menos iniciar estos procesos, pero no podemos decir que son totalmente terminados y totalmente efectivos, y eso tenemos que tenerlo muy claro cuando estamos haciendo nuestros proyectos de adaptación basada en ecosistemas y su relación con arreglos de gobernanza. La gobernanza para la adaptación es entonces es compleja porque implica una toma de decisiones que tiene diferentes niveles y diferentes escalas. Se construye, yo diría que de varias vías, ¿no? Desde lo local hasta lo nacional y lo global, y también desde lo global hasta lo nacional y lo local. O sea, hay una interacción importante entre niveles. Es multiactores, o sea, realmente tenemos allí subidos en el tema de la toma de decisiones, o deberían estar una diversidad de actores que tienen diferentes papeles que cumplir, tanto en los temas de los componentes de gobernanza, que ahora los vamos a ver, como también de la conservación, mantenimiento, mejoramiento de los ecosistemas. Es intersectorial, también eso es un reto normal del cambio climático, de cómo podemos abordar el cambio climático, porque no es un tema, y todos lo sabemos muy bien, solamente ambiental, sino que involucra muchísimos sectores de los cuales deberían, en teoría,
estar todos sobre la mesa. Y finalmente, el último, como dicen en inglés, pero no el menos importante, requiere de cierta flexibilidad. Y aquí hay una pregunta difícil porque los marcos legales e institucionales, pero sobre todo las leyes, pues son lo suficientemente rígidos para que podamos mantener en orden o establecer prioridades de una buena gobernanza, ¿verdad? Eso es parte de la ley. Pero al mismo tiempo tenemos el cambio climático y sus impactos que tienen, por supuesto, un nivel de incertidumbre importante. ¿Verdad? Entonces, tenemos que tener un poco la habilidad de cómo elaborar o cómo incluir dentro de estas herramientas normativas y procesos, cómo poder irnos adaptando a un entorno cambiante. La gobernanza efectiva tiene cuatro elementos fundamentales y uno más que creo que nos atañe bastante cuando estamos hablando de la adaptación basada en ecosistemas. Y esos son las políticas, las leyes, las instituciones y los procesos. Pero además tenemos, por supuesto, un asidero importante, el cual es el tema de los acuerdos multilaterales que tienen que ver con el cambio climático, con la diversidad biológica, con los temas de certificación, de gestión de riesgos, que también brindan un marco importante para poder hacer aplicación en nuestros países de estructuras o arreglos institucionales y de gobernanza que permitan cumplir con esas obligaciones que tenemos en acuerdos multilaterales. En realidad, esta presentación quiero enfatizar más en los otros cuatro elementos, ¿verdad? Para la gobernanza hay otras personas, hay personas que le llaman atributos o componentes, y quiero concentrarme más en los cuatro primeros durante esta presentación. ¿Qué significa cada uno de estos? Bueno, tenemos las políticas que son en realidad un marco de referencia para la acción, que nos brindan líneas de acción para, para el trabajo que tenemos, para lo que hacemos o nuestra vida. Determinan por parte del gobierno fines específicos, ¿verdad? El gobierno decide cuáles son esas políticas necesarias para mantener un Estado de Derecho, una buena gobernanza. Tenemos las leyes, ¿verdad? Que en realidad las leyes también son estas normas jurídicas obligatorias, regulan conductas, ¿verdad? Básicamente para el tener una buena relación entre los seres humanos. Establece órganos, ¿verdad? Instituciones para que puedan ayudar también a cumplir esas políticas y por supuesto que se basan en el cumplimiento de esas políticas. Pero también tenemos las instituciones, ¿verdad? Que son esencialmente arreglos que han perdurado o que se han hecho necesarios a lo largo de la historia de nuestras civilizaciones para estructurar las transacciones o acuerdos o diferentes actividades entre sectores y actores de la sociedad. Las instituciones pues están ahí para garantizar la planificación, la coordinación, la participación pública y la implementación tanto de leyes como de políticas. Entonces, las menciono esto porque las instituciones son algo fundamental para poder lograr una gobernanza efectiva para la AVE. Y tenemos el tema de los procesos que están relacionados con acciones e interacciones de grupos de interés, a los medios para operativizar los marcos de política, los marcos de leyes, que puede ser a través de grupos locales, a través de asociaciones, a través de organizaciones más a nivel comunitario, pero también a través de todo ese ámbito de organizaciones sociales que tenemos para que puedan tener una participación real en la implementación de las leyes y las políticas. Y también deben incluir los mecanismos de participación e inclusión local, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer concretamente para una gobernanza efectiva
para la AVE en diferentes niveles. Por ejemplo, en términos de políticas a nivel nacional, podemos pensar en cómo incluir la adaptación basada en ecosistemas en planes nacionales de adaptación, planes de desarrollo con metas de asignación de recursos, promover la adopción de lineamientos de inversión pública, por ejemplo, para infraestructura verde, revisar subsidios perversos que degradan ecosistemas y crean incentivos fiscales a favor de la AVE. Esos son temas que podemos trabajar en términos de políticas. En términos de legislación, y ya sé que vamos a pensar, bueno, las leyes toman como para siempre, ¿verdad?, en aprobarse. Yo lo que considero es que es importante también pensar que cuando hay un vacío legal en el que podemos pensar y poder promover una legislación, creo que debemos hacerlo, debemos impulsar un proceso. Podemos incluir, por ejemplo, definir la AVE a través de una ley, reconocer servicios de ecosistemas y mecanismos, no sé, como fondos de agua o servicios ambientales, integrar el riesgo climático en evaluaciones de impacto ambiental o en evaluaciones de impacto estratégicas, promover zonificación de riesgo, áreas de recarga, sistemas de comanejo, ordenamiento territorial, garantizar el reconocimiento de la tenencia consuetudinaria, el conocimiento libre, previo e informado, incluir sistemas de resolución de conflictos que tengan que ver con también los temas de ecosistemas. En el tema de las instituciones es importante, imagino que están viendo toda la pantalla, ¿no? Ya. En el tema de las instituciones es importante promover un ministerio líder en el tema, identificar esas instituciones que pueden ser aliados o parte de la implementación de acciones de adaptación basada en ecosistemas, establecer algunos otros tipos de autoridades basándonos, puede ser en legislación existente que tenemos en nuestros países, estableciendo comités de cuenca, comités de bosques, comités de desarrollo que puedan dar un seguimiento a las acciones que implementamos a nivel de campo, establecer plataformas nacionales de datos y registro de proyectos de adaptación basada en ecosistemas. Las instituciones deben ser, sin lugar a dudas, aliados estratégicos para nuestro trabajo como gestores de la adaptación basada en ecosistemas. Y por supuesto está el tema de financiamiento, ¿verdad? En el que podemos pues hacer alianzas estratégicas también con organizaciones, instituciones para crear fondos climáticos, promover acceso a fondos globales, a bonos verdes, promover fondos de agua, fideicomisos, o también crear programas para la formulación de proyectos, y esto tiene mucho que ver con el aumento de capacidades. Hay un tema que es fundamental para la gobernanza, no solamente para la adaptación basada en ecosistemas, sino también, por supuesto, cualquier tipo de arreglo de gobernanza tiene que tener en cuenta cómo incluir a los actores. Y si nosotros cuando hablamos de adaptación, y a mí me gusta decir eso porque a veces es un poco difícil, eh, cómo conceptualizar esta adaptación en el cambio climático, porque es un tema, el impacto real del cambio climático se siente muchísimo más en el campo y en los actores locales, ¿no? Entonces, el tema de adaptación para mí es un tema que debe asirse en la participación y en la inclusión social desde el nivel local. Entonces, esencialmente, tenemos que promover una AVE basada en derechos y centrada en personas, garantizar la participación y la inclusión de pueblos indígenas y comunidades locales, promover la mejora de sistemas de tenencia, respeto por los derechos y conocimientos tradicionales, ¿verdad? Incorporar dimensiones de género y juventud y promover por ejemplo, el comanejo y adopción de protocolos a nivel local.
También tenemos otras acciones que se pueden hacer en términos de planificación y normativa, como promover ordenanzas de protección hídrica, incorporar el tema de la adaptación basada en ecosistemas en planes municipales, en planes de ordenamiento territorial, eh, establecer algunas bases de datos de proyectos con lecciones aprendidas sobre la ave. Y por supuesto, la gestión y participación que lo hemos venido mencionando a través de comités de cuenca, comités de desarrollo, etcétera. Algunos temas que yo creo que son importantes y como reflexiones son los que vamos a ver a continuación y que me parece que pueden dar un pie para una discusión. Y es como estamos pensando en un tema que se construye también a nivel local, la adaptación basada en ecosistemas y su gobernanza es un proceso que se construye socialmente. Creo que tenemos que tener mucha conciencia sobre algunas digamos, atributos que tenemos que tener cuando estamos ejecutando o implementando proyectos de adaptación basada en ecosistemas y los sistemas de la gobernanza. Y es tener perseverancia, tener visión y tener capacidades, pues ya lo hablamos, son procesos de largo plazo que probablemente no vamos a ver acabados dentro de la vida de un proyecto. Entonces, tenemos que tener muy en mente que el tener una buena gobernanza para la adaptación significa también aumentar la capacidad para adaptarse tanto de las personas como de los ecosistemas. Y las capacidades en términos de personas, pues tienen muchas aristas y hay que promover capacidades sociales, legales, institucionales, financieras. Y un tema muy importante es la gestión del conocimiento, las lecciones aprendidas y cómo transferir esas lecciones aprendidas en distintos lenguajes que lleguen a diversos actores en campo y a diversos actores institucionales, gubernamentales y a nivel incluso global. Necesitamos tener un buen entendimiento de la adaptación basada en ecosistemas y la gobernanza efectiva. Tenemos que tener capacidades de negociación con actores y sectores diversos, construir una institucionalidad sólida, un liderazgo es importantísimo con las comunidades y instituciones también, formar o construir un liderazgo, generar espacios de participación y diálogo y un tema importantísimo es cómo generar incidencia política y tener influencia sobre cómo se construyen estas políticas y eh, estos marcos normativos. Esto es también un reto importante porque cuando estamos trabajando en temas de ecosistemas y cuando estamos principalmente basados en campo, estamos trabajando con enfoques que van más allá de un gobierno municipal o de un estado o de una provincia, dependiendo del país. Y va mucho más allá de eso y es importante también tener en cuenta que los ecosistemas pues también rebasan lo que son eh, la organización administrativa de los países. Es importante ver el futuro y gestionar el conocimiento, ya lo hemos mencionado, fomentar una visión de largo plazo y combatir las visiones de corto plazo, conocer cuáles son la estructura y la función de los ecosistemas y las sociedades, tener mucho más conocimiento y comprender un poco más las incertidumbres climáticas y lo que podemos hacer en diferentes niveles para reducir la vulnerabilidad de estas. Es muy importante tener una excelente gestión de conocimiento, bases con información integral de saberes, incluyendo el conocimiento tradicional. Y tenemos que ser capaces, y eso es uno de los temas también que siento yo que ha costado en los proyectos que implementamos en campo, generar distintos tipos de evidencia para alimentar procesos de formulación
de políticas, ¿verdad? Eh, Tenemos que inventarnos un lenguaje también positivo y un lenguaje convincente con las instituciones que lideran esos procesos de generación de políticas y, por supuesto, con los decisores que están al más alto nivel. Y finalmente tenemos que valorar lo que estamos haciendo, encontrar el valor no solamente económico, sino en términos de diversidad, de conservación, de estabilidad social y incidir, como dice también mi colega Alejandro Isa, debemos incidir con, con evidencia o incidencia con evidencia. Entonces, considero que es muy importante para poder tener esta articulación entre la adaptación basada en ecosistemas y una buena gobernanza, contar con hechos y cifras basados en evidencia científica sólida, pero otro tipo de evidencias que se construyen a través de las lecciones aprendidas, valorar económicamente los servicios, tener un lenguaje común con sectores influyentes, como por ejemplo el sector privado, buscar nuevas métricas, como les digo, no solamente económicas, eh, poder defender las soluciones que son basadas en la naturaleza, tal como la adaptación basada en ecosistemas, versus la infraestructura dura y pura, la infraestructura gris, y demostrar estos beneficios económicos y sociales, pero sobre todo fomentar la transparencia, la rendición de cuentas y la y resultados sin dejar de pensar en, por supuesto, los sistemas de monitoreo y evaluación que al final de cuentas van a ser fundamentales para la sostenibilidad a largo plazo. Y ese es un esquema que está incluido en este libro en el cual me he basado esta presentación, en que quiero más o menos demostrar esto. Es básicamente el binomio entre medidas de adaptación basada en ecosistemas y la gobernanza, y cómo la producción de la evidencia en esas medidas de adaptación que aplicamos en el campo puede brindar también un alimento importante para tener una buena gobernanza para la adaptación basada en ecosistemas, teniendo siempre en cuenta que debemos trabajar con grupos interesados muy variados, tener también una fortaleza de conocimientos tradicionales de lo que es consuetudinario combinado con la producción de información científica y, por supuesto, tener sobre la mesa o tener participando diferentes sectores, instituciones, sector privado, ONGs. Y esto pues es importante en la medida en que tengamos retroalimentación, transparencia, rendición de cuentas y cumplimiento también de la ley. Y finalmente, nada más les quería compartir estas dos publicaciones en que he basado esta presentación para entrar ahora a las preguntas. Una de estas es el libro Gobernanza para la Adaptación Basada en Ecosistemas, que está a la derecha, y allá abajo está el vínculo donde pueden entrar a este. Y a mano izquierda está la herramienta que se llama Clima, que brinda algunos elementos esenciales para poder darnos seguimiento y monitoreo de acciones de gobernanza para adaptación en nuestros proyectos en campo. Y eso sería. Gracias. Muchas gracias, Rocío. Muchas gracias de nueva cuenta por esta presentación tan interesante. Pasaremos a la sección de preguntas. En este caso me va a apoyar mi compañera Rebeca Lomelí. Te dejo la palabra, Rebeca. Adelante. Gracias, Pepe. Muchas gracias por su presentación, Rocío. Tenemos algunas preguntas y voy a darles prioridad a las que ya tenemos en el chat. Claro. Y me gustaría preguntar a Ismael si quieres tú hacer la pregunta o le doy lectura. Bueno, si quieres, la puedo hacer. Gracias, Beca. Hola, Rocío, muchas gracias por la presentación. En el marco de gobernanza efectiva para la adaptación,
es posible tener instituciones no formales, por ejemplo, como las reglas, los acuerdos, que si bien no están escritos en papel, o publicados en algún sitio, pues es la manera en la que las personas, las comunidades, definen sus costumbres, sus formas de vida, ¿no? Y cómo sería, si sí es posible, cómo sería una integración adecuada con esos otros acuerdos que, pues llámese leyes, normas, reglamentos, etcétera. Gracias. Muchas gracias por la pregunta. Yo creo que no solo es posible, sino que es, yo diría que obligatorio, porque son esos acuerdos informales y esas costumbres de nuestras comunidades y nuestros pueblos los que rigen la vida de esas personas. Me parece importante el poder construir las bases de cualquier gobernanza de recursos naturales y específicamente de adaptación basada en ecosistemas con la inclusión real de este tipo de instituciones no formales, ¿verdad? Y eso yo creo que se logra a través de convencer o de incidir con las distintas instituciones formales para que principalmente incluyan a todos estos actores que están pues en sus territorios y que están abogando por sus derechos reales. Yo creo que el tema de las capacidades de diálogo, de discusión y de poder llevar estos temas y ponerlos sobre las mesas es un trabajo importante, pienso yo, si estamos pensando por ejemplo, en nuestras iniciativas como proyectos de adaptación basada en ecosistemas y que incluir el mejoramiento de capacidades por ejemplo, de comunidades y pueblos para la incidencia es fundamental. Yo creo que de esa forma es que se pueden ir incorporando estos tipos de instituciones, que son, aunque se llamen informales, son realmente fundamentales para la justicia social, ¿no? Y para la participación. Ujú. Gracias. José Ángel tiene la mano levantada. Adelante. Sí, disculpen que no le escriba, pero hay un contexto que necesitamos compartir. Rocío, en México existe la propiedad social, que no es un, digamos, típico, como por ejemplo en la propiedad privada, pues este es el dueño y se acabó, sino que en este caso, por todo lo que representa históricamente y lo que ha sido la reforma agraria en el campo mexicano, la propiedad social está expresada en dos tipos de figuras o núcleos agrarios que se conocen, que es el ejido y la comunidad agraria. Entonces, no es solamente que haya una propiedad individual, colectiva, etcétera, sino que hay una institucionalidad establecida por ley. Obviamente con todos los asegúnes, claroscuros con que se va expresando a lo largo del territorio, algunas con mucho mayor nitidez en este espíritu, otras menos, etcétera. Pero existe, por ejemplo, más allá de la propiedad que le pertenece a cada quien, pues una asamblea general que regula la vida de todo este conjunto, que no solo son los dueños, son las parejas, los hijos, los avecindados y todos los que están ocupando o tienen presencia, ¿no? Y entonces hay, por ejemplo, un elemento clave en ellos que es el reglamento o los estatutos que determinan mucho la forma en que se tienen que aprovechar los recursos. Por ejemplo, hay comunidades o ejidos que han establecido en su reglamento, más allá de aspectos sociales, qué cosas se vale o no se vale hacer con la tierra, o cómo se hacen los aprovechamientos de los usos comunes, etcétera, ¿no? Y no es un tema menor en México porque el 51% del territorio nacional está bajo ese régimen. Y entonces, en pocas palabras, son los dueños de la mitad del país, y con todo lo que está obviamente en su superficie, y desafortunadamente, pues son los que también tienen mucho, a pesar de tener toda esa riqueza, también tienen, digamos, una situación muy precaria, la gran mayoría, muchas veces por la forma en que se ha impulsado o se ha promovido su desarrollo. Sin embargo, me parece, por lo que has comentado, que es un actor clave, no las personas, sino estas figuras en lo que es la institucionalidad de lo que tiene que ver con el uso y aprovechamiento del suelo, ¿no? Entonces, eso, de acuerdo a la experiencia
que ve, pues hay una instancia que se supone que tiene que estar la Asamblea General operando, tomando decisiones, aplicando reglamentos, etcétera, y con las cuales se interactúa tanto los gobiernos municipales, estatales y federales, están al amparo de una ley federal y les da bastantes facultades para la forma en que ellos tienen que decidir sobre el uso de la tierra. No sé cómo lo veas. Esa era mi pregunta. Gracias. ¿No? Yo creo que es implícito, o sea, tiene que ser parte de la gobernanza en este tema, la gobernanza de los ecosistemas. O sea, esencialmente la buena gobernanza se enfoca en la inclusión de todos los actores y todos los sectores. Y si estamos hablando de estas instancias que son más que todo comunitarias y que tienen sus propios reglamentos, tenemos que ser capaces de respetar y de incluso incluso de promover que estas instancias sigan actuando como lo han hecho hasta el momento y poder facilitarles también que puedan tener acceso a medidas de adaptación que convengan de acuerdo con su reglamentación, ¿verdad? Son organizaciones que tienen que ser 100% parte del proceso, ¿verdad? Tenemos que respetar, es parte de la justicia social y de la equidad, sin lugar a dudas. Ok, muchas gracias. Ujú. Gracias, José Ángel. Rocío, tenemos más preguntas, pero antes quiero avisar a todos, todas que en el chat ya encuentran los links a los materiales a los que se refería Rocío al final de su presentación. La siguiente pregunta es de Luis Asnar, que va un poco relacionado con el comentario de José Ángel y comenta, el ejido es formal, de gobierno agrario y comunitario, como cuáles serían no formales, pero me interesa la idea en términos de incidencia y de gobernanza. Gracias y saludos. Ujú. Sí, yo creo que ya comentamos un poquito sobre ese tema, ¿verdad? Pienso que también hay algunas organizaciones no formales que, por ejemplo, se centran en comités comunitarios que se organizan para garantizar, digamos, o identificar temas prioritarios de comunidades, comités que no tienen un respaldo específicamente legislativo, por ejemplo, comités que tienen que ver con agua potable y saneamiento, que eventualmente en muchos países ya forman parte, por supuesto, de los gobiernos municipales, ¿verdad? Pero en otros no. O cómo se juntan personas, se reúnen para ver los temas de cómo manejamos el tema de los desechos. Todas estas instancias de organización social también forman parte de la gobernanza. Es totalmente inclusiva, por eso es que no es sencilla, ¿verdad? De lograr y por eso es que es un proceso a largo plazo. Gracias. Cesario Ruiz pregunta, buenos días, excelente presentación y muy buenas ideas de lo que es la gobernanza. Pregunta, ¿cómo podemos articular la gobernanza usando más de tres organismos que inciden en un mismo territorio y no se ponen de acuerdo en sus actividades o por el celo institucional o demeritan el trabajo de otros? Ujú. Esa es la pregunta que creo que enfrentamos siempre cuando estamos trabajando en cualquier unidad administrativa de cualquier país, ¿verdad? Tenemos intereses institucionales muy diversos, muy diferentes. Y creo que ahí lo importante es poder incidir o poder formular o actualizar o más bien fortalecer las capacidades de incidencia, las capacidades de diálogo y de discusión. Y una cosa que me parece muy importante, que ahora creo que sí estamos en el momento de hacerlo, es demostrarle a estas instituciones la evidencia de que sí funciona la adaptación basada en ecosistemas y cómo eso puede incluso ayudar a que sus propios planes y sus propias planificaciones o sus propios programas de trabajo puedan cumplirse y que puedan incluso responder con esa evidencia a sus planes de trabajo. La capacidad de negociación es fundamental. Sé que no es fácil
y se necesita tener la perseverancia que yo les comentaba y la capacidad de poder sentarse a la mesa y traer a a las instituciones, organizaciones para que puedan hacer un diálogo. El promover ese tipo de diálogos, yo sé que es bastante complicado, pero es importante buscarlos, porque de otra manera vamos a seguir teniendo intereses completamente distintos. Ojalá se pudiera hacer una armonización de las políticas con las diferentes instituciones, pero creo que tenemos que trabajar en puntos de entrada con cada una de esas organizaciones y buscar el interés común, el diálogo y la discusión. Gracias. Hugo Plata pregunta, hola, buen día. En el país se han instalado 26 consejos de cuenca, donde operan actualmente solo 14 y 255 órganos auxiliares. ¿Se conoce cuántos operan actualmente? Estos últimos, como espacios de participación local, ¿cuál es el papel de estos órganos colegiados en la gobernanza para la adaptación al cambio climático? Ujú. Creo que el papel de estos órganos colegiados y principalmente de consejos de cuenca es fundamental porque o sea, fueron creados alrededor de una unidad de manejo importante que creo que es muy lógica y es la cuenca y las subcuencas y las microcuencas. Entonces, pienso que estos consejos tienen un potencial fundamental para poder fomentar acciones medidas de adaptación basadas en ecosistemas, pero también de ser parte de la buena gobernanza para esto. Em, Siempre nos encontramos en diversos países que tenemos las leyes y bueno, en el caso de México son afortunados de que tienen estos consejos de cuenca, ¿verdad? Pero recuerdo hace muchos años que trabajé por allá, que estaba recién aprobada esta ley donde están los consejos de cuencas, perdón, y poco a poco también se dio la necesidad de crear estas instancias a unos niveles más locales, ¿no? Donde la gente puede tener una agenda de trabajo común relacionada con esos impactos que estamos viendo del cambio climático. Y creo que el poder de liderazgo que puedan tener estos comités puede ser fortalecido para que tengan una incidencia y puede construirse con la participación de ellos. De hecho, yo creo que es importante cuando estamos trabajando en proyectos de gobernanza para adaptación al cambio climático, identificar y trabajar con estas instancias para fortalecerlas y fortalecer su capacidad de incidencia y ir incorporando poco a poco el tema de la adaptación basada en ecosistemas. Pues muy relacionado a lo que ya comentaba, Ismael Ujú. Arce tiene más preguntas. Pregunta, ¿por dónde inician típicamente los procesos de gobernanza para la adaptación basada en ecosistemas? Es decir, ¿quién los inicia? ¿Cómo se continúan y cómo se garantiza su sostenibilidad, viabilidad? Y si conoce o nos podría dar algunos casos exitosos de gobernanza para la adaptación. Ujú. Sí, yo creo que donde empiezan esos procesos es muy diferente, depende de los tipos, de los casos que estemos hablando, ¿verdad? Eh, yo particularmente estoy convencida que los procesos de gobernanza tienen que iniciarse desde el nivel local, ¿verdad? Y tienen que iniciarse desde gobiernos municipales y irse construyendo hasta los niveles nacionales. Sin embargo, idealmente estos procesos tienen que tener diferentes vías. Desde lo nacional, en donde los países se encuentran comprometidos con diferentes acuerdos multilaterales que ya mencionamos en cambio climático, biodiversidad, desertificación, ¿verdad? Y también al mismo tiempo ir construyendo los procesos desde el nivel local, que es lo que sucede, es que sabemos que hay diferentes instituciones, sabemos que hay diferentes instancias, y
¿quiénes pueden hacer eso? Yo creo que dentro de los proyectos que ejecutamos dentro de la OICN, dentro también de instancias de extensionistas, por ejemplo, de instituciones que trabajan en campo, poder ir incorporando el tema de la adaptación basada en ecosistemas, em, para que se entienda un lenguaje común, que esencialmente son prácticas y acciones que buscan mantener servicios de los ecosistemas y mejorar la calidad de vida de las personas y reducir su vulnerabilidad. Ejemplos, bueno, hay varios ejemplos que yo conozco, en donde, por ejemplo, en Guatemala, en un proyecto que trabajé, se incorporó el tema del cambio climático como tal, y luego el cambio climático relacionado con soluciones basadas en la naturaleza, dentro de las discusiones en mancomunidades de alcaldes, por ejemplo, de forma tal que eventualmente, que fue un proceso bastante largo, ¿no? Fueron 5 años de negociación y de participar con la mancomunidad, de convencer a las alcaldías, para establecer un grupo de trabajo intermunicipal que atiende el tema de cambio climático. Y ya si hablamos de adaptación, todavía es más importante porque, como les digo, los impactos se sienten más a nivel local. Aquí en Costa Rica, también con el programa EVALAC, que recientemente estoy coordinando, pues ellos han venido trabajando también con planes de ordenamiento municipal, perdón, planes de cambio climático a nivel municipal, planes de ordenamiento de desarrollo rural, territorial, con un instituto que se llama Instituto de Desarrollo Rural, en donde se ha podido ir incorporando el tema de la adaptación basada en ecosistemas, ya como va siendo parte de una herramienta, de un instrumento, de gobernanza. Igual en el mismo programa, en Guatemala se está trabajando con los planes de desarrollo municipal y de ordenamiento territorial, en donde se va incorporando poco a poco, este tema. A veces, y yo eso sí lo entiendo, y creo que tenemos que ser claros en ese sentido, a veces la nomenclatura de adaptación basada en ecosistemas es un poco difícil de entender, ¿no? Pero si hablamos con las personas sobre el cambio climático, los efectos que tiene, la vulnerabilidad que tiene, y vamos relacionándolo poco a poco con la importancia de los ecosistemas y su biodiversidad para la calidad de vida de las personas, se puede ir construyendo no solamente medidas de aves, sino la gobernanza con diferentes instancias y arreglos institucionales y legales. Bueno, pues muchas gracias. Nos vamos acercando al final de esta sección de preguntas. Quisiera preguntar si alguien quiere abrir su micrófono o levantar su mano antes de leer los últimos comentarios que nos comparte Luis Asnar en el chat. Bueno, Luis comenta, un poco complementando lo que nos compartía Rocío, casos exitosos en ANP en territorios indígenas con turismo comunitario, con buen manejo forestal comunitario, entre otros. Existen en México varios casos ya documentados justamente donde está Saberes y otras decenas más que deberían replicarse, multiplicar y fortalecer hacia el diseño de políticas públicas regionales. Muchas gracias. Y también comparte unas imágenes, igual sobre gobernanza y soluciones basadas en la naturaleza. Si nos pudieras compartir también la fuente, Luis, te lo agradecemos. José Feliciano, excelente presentación. Y si pudiera compartirnos estos materiales. Claro, Ujú. estos materiales los vamos a compartir con ustedes, la siguiente semana. Y serían todos los comentarios. Te paso la palabra, Pepe, y terminamos esta sección. Muchas gracias, Rebeca, por el apoyo. Gracias, Rocío, por atender estas preguntas. Como menciona Rebeca, la presentación que nos hizo Rocío y toda la sesión va a estar grabada, va a estar en la página web Saberes. Al final se pone la dirección para que la puedan consultar. Entonces, si no hay algún otro comentario, pues te agradecemos de nueva cuenta, Rocío,
su participación esta sesión por un tema bastante interesante. Y les recordamos que la siguiente sesión va a ser el 10 de octubre, igual a las 11 de la mañana. El tema va a ser oportunidades y retos de la gobernanza en México ante el cambio climático. Entonces, antes de cerrar, ahí está nuestra página web de proyecto. Los dejaremos con Satya para la parte de evaluación. El link va a estar en el chat. Y de nueva cuenta, muchas gracias por asistir a esta sesión de la Red de Aprendizaje y Saberes. Nos vemos en la siguiente. Muy buena tarde y mejor fin de semana. Buenas tardes, gracias. Hasta luego, Buenas muchas tardes. gracias.